Hola, ¿cómo les va? Es un gusto encontrarse con ustedes en este programa de Vida Saludable. En esta ocasión vamos a charlar sobre cómo practicar una sexualidad ética en la era digital. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día es muy común tener acceso a contenido sexual desde cualquier dispositivo gracias a prácticas que tienen mucha popularidad. Es el caso famoso del sexting, que es la contracción de las palabras en inglés sex y texting. En español podría traducirse como sexteo, aunque el concepto incluye, además de mensajes, el intercambio de fotos o videos. Esta práctica se ha popularizado mucho entre miles de jóvenes y aunque implica un intercambio voluntario, debemos recordar que cuando compartimos contenido erótico, íntimo y personal, también existe el riesgo de que ese material se haga público sin nuestro consentimiento y con esto sufrir ciberbullying, sextortion, grooming, entre otros peligros. Si consideramos que una imagen puede volverse viral en segundos, ¿cómo hacer un uso responsable del Internet? ¿Es posible realizar actividades sexuales digitales de una manera ética? ¿Qué hacer cuando alguien amenaza con hacer público lo que nosotros compartimos en privado? Esto y más por Jóvenes en TV. La revolución tecnológica ha modificado la forma de relacionarnos y la manera en que expresamos nuestra sexualidad. De acuerdo con el INEGI, en México el 70% de la población, poco más de 80 millones de personas, utilizan Internet. Las y los jóvenes son los principales usuarios. La mayoría lo hace para entretenerse y consumir material audiovisual, buscar información, usar las redes sociales y comunicarse. Pero el sexo es una parte importante en la actualidad de los internautas mexicanos. En 2019, una conocida empresa de material para adultos citó a México como el 10º consumidor de pornografía en el mundo. Y con los servicios de mensajería, telefónicos y otras aplicaciones, el sexting es una práctica que ha ganado terreno. Ya en 2016, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales alertaba que más de 4 millones de niños y jóvenes habían enviado imágenes con contenido sexual. Hoy por hoy, México es uno de los países con más sexteo en el mundo. Para comprender a fondo la dimensión sexual y social de estos fenómenos, vamos a ver esta cápsula con los principales términos y definiciones que giran en torno al sexting y a otras actividades digitales sexuales. 1. Sexting. Consiste en enviar mensajes, fotos o videos personales de contenido sexual mediante aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales, correos electrónicos u otro tipo de herramientas de comunicación. Es conocida popularmente como pasar el pack o compartir nudes. Se considera una práctica de alto riesgo que puede desencadenar graves situaciones de acoso y hostigamiento público. 2. Sextorsión. Del sexting se desprende la sextorsión, que consiste en chantajear o extorsionar bajo amenaza de publicar o enviar imágenes en las que el protagonista muestra una actitud erótica. 3. Grooming. Es un tipo de acoso sexual en el que adultos buscan ganar la confianza de una persona menor de edad, con engaños y manipulación, con el fin de obtener imágenes o favores sexuales. En su modalidad virtual se hacen pasar por personas de su misma edad. Alguien podría creer que está sexteando con una pareja increíble y detrás de esa identidad encontrarse un criminal. 4. Cyberbullying. En español, ciberacoso, y consiste en el acoso entre iguales a través de las tecnologías de información y comunicación. El mayor riesgo, comparado con el acoso escolar, es que la audiencia del acoso puede crecer a niveles nacionales e incluso internacionales, y el tiempo de exposición es indeterminado. 5. Violencia digital. Son aquellas acciones en las que se exponen, difunden o reproducen imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, a través de medios tecnológicos. Verónica Maza es una muy activa periodista, educadora y divulgadora sexual. Desde 2001 ha hecho una investigación sobre sexualidad humana. También es autora de los libros El motel de los antojos prohibidos, Sinfonía de placer, entre otros.
Hola Verónica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Paula, muy contenta de saludarte, muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto tenerte aquí en el programa. Verónica, Gracias. me gustaría comenzar porque nos cuentes la definición de pornografía, erotismo y sensualidad y cuál es su relación. Claro, con mucho gusto. Yo creo que lo más práctico sería ir definiendo palabra por palabra para poder entender sus diferencias. La base de todas estas de esos tres conceptos es la erótica, ¿no? El erotismo. La sexualidad humana tiene que ver con muchas dimensiones del ser humano, ¿no? De quiénes somos, cómo nos vivimos, cómo nos ve la sociedad. Y entre todas estas opciones existe entre todas estas dimensiones de la sexualidad humana encontramos la erótica, que también se le llama el erotismo, ¿no? Y que es lo relacionado con nuestra capacidad de sentir deseo, de que nos atraiga a alguien, de que nos guste, de que tengamos estos cambios corporales relacionados con el deseo y la excitación, y que en el mejor de los casos lleguemos a un buen puerto y nos quitemos la ropa y estemos juntos en todas estas cuestiones relacionadas con nuestro derecho al placer. Esa es la erótica. Ahora, la sensualidad está relacionada con nuestra vivencia de toda esta erótica a través de nuestros sentidos. Nuestra relación con la realidad, con las personas, con el mundo, tiene mucho que ver con lo que olemos, vemos, escuchamos, tocamos, ¿no? Con todos estos sentidos que el ser humano posee. Entonces la sensualidad, como su palabra lo indica, no viene de lo sensorial, o sea, de los sentidos. Entonces la sensualidad está relacionada con ese placer, ese goce relacionado con esta vivencia integral a través de los sentidos. Ahora, la pornografía básicamente es un producto cultural, es un producto que el ser humano ideó alguna vez para excitar a las personas, porque puede ser en películas, en literatura, en alguna grabación de audio, o sea, es un contenido generado por el ser humano con el objetivo de excitar a través de esa percepción de nuestros sentidos de esos materiales, ¿no? ¿Qué papel juega la pornografía dentro de la idea del erotismo y la sensualidad, hablando de consumidores jóvenes? Esta pregunta es muy importante, Paula, porque está confirmado que la mayoría de las personas de ambos sexos tiene como primera experiencia erótica en su vida un encuentro con la pornografía. Esto es, la mayoría de chicos y chicas a diferentes edades, pero tempranas, siempre tienen un encuentro con lo porno. Más ahora en los días de internet, redes sociales, que cada vez es más fácil acceder a estos contenidos. Siempre vemos eso. ¿Y qué pasa? Que entendiendo que la pornografía es un producto cultural, se alimenta de la fantasía, ¿no? Entonces, en la pornografía parece que todos los hombres tienen los penes grandes y que todas las mujeres gimen a 1000 por hora y se humedecen y la eyaculación es inmensa y duran mucho tiempo. Y entonces, chicos y chicas, cuando tienen esta pornografía o estos contenidos como un primer acercamiento a lo erótico, creen que así es y que todo mundo así tiene que ser. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que por un lado crecen con esa idea, y cuando se enfrentan a la realidad, cuando tienen además un primer encuentro erótico con alguien, y no sucede esto, porque además siempre los primeros encuentros son caóticos y son rápidos y a veces duelen y uno no entiende muchas cosas, se frustran, ¿no? Porque dicen, oye, es que yo estoy viendo una película porno que debo durar más, que debo tener otro tipo de cuerpo, de pene o de vulva, y que mi pareja debe de actuar así. Resulta que nada de eso sucedió. Y entonces ahí es donde pueden empezar a surgir diferentes ideas erróneas, diferentes miedos, diferentes angustias de desempeño. Entonces, el papel que juega la pornografía en este acercamiento de los chavos y chavas es bien importante. Y también es muy importante dejarles claro que no son modelos a seguir, que es solo algo que creó alguien para nuestra excitación, nuestra fantasía, pero que no, todas las personas no son como los actores ni como las actrices porno. ¿Y cómo se manifiestan estas prácticas en la tecnología? Bueno, ahí ha habido una evolución interesante, ¿no? En general la pornografía, desde que surge, contenidos eróticos con el objetivo de excitar a quien los ve o los escucha, yo creo que han existido en toda la historia de la humanidad, en diferentes
modelos y plataformas, ¿no? Pero digamos que con el inicio del cine a principios del siglo XX, se empieza a generar estos contenidos audiovisuales de pornografía. Y eran primero cintas así de carrete, luego pasamos al beta, al VHS, llegamos al DVD, tenías que ir a tu tienda ahí oscura y arriba, ¿no? En los altos de los edificios a comprar estas películas. Después, ¿qué pasó? Que empezaron a existir junto con internet las páginas web de porno con membresía, donde tenías que pagar un dinero para poder acceder a esos contenidos. Hoy en día, ya con la era digital en pleno, lo que ha sucedido es que ya puedes entrar a páginas web gratuitas sin tener que pagar. Los clips, antes eran películas de media hora, 1 hora, y ahora son clips que pueden ser de un minuto, ¿no? O los GIF incluso, que son simplemente una breve escena de 2-3 segundos que se repite y se repite. Y entonces las redes sociales, particularmente Twitter, por ejemplo, en algunos casos Instagram, depende también de sus políticas, ¿no? De contenidos. Puedes acceder a este tipo de clips. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en todo este tiempo la tecnología se transformó los contenidos y ahora lo que se busca y más la gente joven son clips chiquitos de 1 minuto, de cuando mucho, ¿no? Que básicamente le sirven para la excitación. Sin embargo, y me voy a saltar a lo mejor a otra pregunta que podrías hacer es, ¿esto cómo afecta a nuestra vivencia de la erótica o de la gente joven? Pues es importante también porque digamos que antes si tenías una película de media hora para masturbarte, digamos, pues tenías media hora para hacer todo el proceso de la excitación, de ir sintiendo hasta finalmente llegar a un orgasmo. Y ahora con un clip de medio minuto, lo que podría suceder es que la persona usuaria acelere todo ese proceso y entonces diga, tengo 1 minuto para excitarme, prenderme, disfrutar, eyacular o tener un orgasmo, y entonces eso podría acortar cada vez más su proceso de la respuesta sexual humana, que es esto que te estoy contando. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando estén con una pareja, como se van a ir entrenando o condicionando, pues van a durar muy poco en todo este camino del deseo y el placer, que en realidad, fuera, más allá de los contenidos pornográficos, puede durar lo que quieras, o sea, horas incluso. Y lo que está haciendo es que de tener la posibilidad de disfrutar esto, estamos disfrutando esto. ¿Y cómo podemos practicar un erotismo y una sexualidad ética? Bueno, ahí manejamos en sexología nuestras 3 reglas de oro, que eso nos van a resolver la vida en ese sentido, porque tu pregunta es básica. ¿Cómo no vulnero el derecho de la otra o los derechos sexuales de las otras personas? ¿Cómo sé que no estoy haciendo algo, cometiendo un delito, no? Bueno, las 3 reglas de oro son que toda práctica erótica tiene que ser sana, tiene que ser segura y tiene que ser consensuada. Entonces, aquí la parte muy importante es el consenso. Todas las personas que participen en una actividad erótica tienen que hacerlo a plena conciencia. Es decir, sí quiero hacer esto. Sea algo común, sí quiero ser el misionero, o sí quiero ir a la orgía con 10 personas y vestida con un traje de buzo. Ok, pero tener el consenso y decir sí quiero. Si hay duda, no hay consenso. Si es no, no hay consenso. Eso es muy claro, porque a veces crecemos con tantos prejuicios que todavía sigue preservando esta idea de dice que sí, pero yo sé que en realidad, dice que no, pero yo sé que en realidad quiere decir que sí. No, el consenso realmente es no. Y si dicen que no, no hay consenso. Ahora, que sea sano y que sea seguro quiere decir que no nos va a generar ninguna lesión física, ninguna lesión emocional, ninguna lesión que vulnere también los derechos de la gente que nos rodea, ¿no? O sea, de nuestra familia, de nuestros trabajos, etcétera. Entonces, si una práctica, por muy extravagante que suene, cumple o le puedes palomear estas 3 cuestiones de qué es sano, qué es seguro y qué es consensuado, entonces va a ser una práctica éticamente correcta. Los invito a ver esta cápsula sobre la ley Olimpia. Las redes sociales se han vuelto una herramienta que debemos utilizar de forma responsable.
también nos hacen vulnerables cuando se trata de difamar, amenazar y viralizar algún contenido como las fotografías sexuales o, como mejor se les conoce, el pack. Sin embargo, ahora este tipo de prácticas son consideradas un delito, que si bien puede tener ciertas sanciones monetarias, también puede ser pagado con cárcel. Todo depende de las agravantes. Esto gracias a la Ley Olimpia. Bueno, se le ha llamado ley, la Ley Olimpia en los medios, pero en realidad no es una ley, sino que es una reforma de adición al Código Penal de la Ciudad de México, en este caso. Esta adición ingresa o crea un nuevo tipo penal, ¿no?, que tiene que ver con la protección de la privacidad sexual. Y es una iniciativa que se impulsó primero en Puebla, ¿no? Hay una conducta que se sanciona con 4 a 6 años de pena de prisión, ¿no? Y hay agravantes dependiendo del vínculo que tenga la persona que difunde videos con contenido sexual. Estas agravantes dependen de la cercanía que se tenga, una relación de parentesco afectiva o que la víctima sea menor de edad y los videos o fotografías sean difundidas. Este es un delito que se persigue por querella, es decir, se necesita que haya una denuncia, ¿no?, de una persona que fue afectada y como todo tipo penal, la conducta que se acusa debe adecuarse al tipo penal que está descrito. Y básicamente, digamos, los elementos principales de este tipo penal nuevo en la Ciudad de México y en otros estados es que se videograbe, se audiograve, se fotografíe, filme, elabore imágenes, audios, videos reales o simulados, ¿no?, con contenido sexual íntimo de una persona sin consentimiento de la otra persona, ¿no?, o que sea mediante engaño. El nombre proviene como resultado de la impulsora de esta ley, Olimpia Coral Melo, una chica que en el 2012 fue víctima de este tipo de delitos, razón que le causó problemas emocionales al grado de pensar en el suicidio, pues las denuncias no acreditaban ninguna sanción en ese momento. Tiempo después, impulsó esta serie de reformas que hoy ven a estas prácticas como una forma de violencia contra la mujer. Aun cuando toda iniciativa de ley debe ser acompañada por políticas públicas, se trata de un paso con gran trascendencia. No más silencio, denunciemos. Para TV UNAM, Jacibe Jiménez. Verónica, estamos de regreso contigo. Y ahorita que mencionabas que me parece muy importante esto del consensuado, hablando del sexting, ¿hay una forma de practicar sexting de manera saludable? Sí, Paula, de hecho yo creo que el sexting, cuando se hace de manera consciente y ordenadita, digamos, pues es saludable, ¿no? Porque el sexting es esta posibilidad de compartir a través de las tecnologías que tenemos hoy en día ciertos contenidos o mensajitos o imágenes o fotos relacionadas justo con esta erótica y este derecho al placer, ¿no? Entonces, si tú lo haces con tu pareja y hay un consenso, como bien lo relacionas y dices, ok, nos vamos a mandar estos fotos, videos y audios cachondos, ¿no?, sensuales o eróticos o hasta porno, pero no se pueden compartir. Ahí tendría que ser una primera regla de respeto y de decir, no se van a compartir. Entonces aquí tenemos como primera clave el respeto, que eso lo hace sano. Y también el conocimiento de nuestros datos, que esa es otra cosa, de nuestros datos de las tecnologías, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos videos? ¿Quién va a tener acceso a esos audios o esas fotos? Entonces, yo realmente, y eso es una opinión personal totalmente, recomiendo el sexting solo para parejas ya de adultos que saben cómo compartir todo esto, pero la realidad es diferente. La realidad es que el sexting es una práctica muy popular entre los jóvenes y más ahora en tiempos de pandemia que no les queda de otra, y ahí sí, para que sea una práctica sana tendríamos que establecer desde el principio, primero determinar a quién le vamos a dar estos contenidos y calibrar como chico o chica qué podría pasar con mis videos y mis audios y quién podría llegar a tenerlos. Ahora, si nosotros estamos decidiendo en plena conciencia compartir este contenido,
con esa persona en específico, también tenemos que asumir, ¿no? las posibilidades que puedan existir. Entonces son muchas cosas que hay que contemplar antes de mandar las fotos, porque a veces sucede que ya que los mandaron empiezan a pensar, ¿y quién lo va a ver? ¿Y quién lo va a compartir? ¿Y qué tal que tronamos mañana? ¿No? Y no, antes de mandar, por favor, todo ese contenido, piensen ahí sí, ¿qué va a pasar mañana con esa persona, con esas imágenes? Y en base a eso, tomen una decisión consciente. Ahí sería pues la manera de tener una práctica del sexting, como tú dices, sana y segura. Y bien conocemos que en el sexting existe, como bien lo dijiste ahorita, pues un chantaje, ¿no? Cuando comparten nuestras fotos y no sabemos qué hacer. Pero ¿cómo podemos nosotros identificar que una persona va a romper el pacto de confianza y nos va a chantajear con ese contenido? Pues es que realmente no se puede identificar, porque aquí ya hablamos de cuestiones humanas más que sexológicas o incluso tecnológicas, ¿no? Yo creo que en una bonita realidad el ser humano tendría que no ser mala onda y saber que estás tú dando un contenido por amor o por deseo que debería de quedarse ahí. Entonces yo creo que lo primero que tendríamos que hacer como humanidad casi es ser conscientes de la enorme responsabilidad que implica tener ese tipo de contenidos y compartirlo, ¿no? Y después de eso, pues no hay nada que te asegure, esta persona es confiable, esta no, esta se va a enojar o simplemente por quedar bien con sus amigos le va a compartir el pack que le mandaste, ¿no? O sea, no hay una forma. Ahora, hay algo que sí podemos tomar en cuenta, que es que existe una serie de reglamentos que engloban la ley Olimpia y eso criminaliza el compartir el pack, todas estas cuestiones relacionadas con el sexting, entre otras cosas. Entonces, yo creo que si las personas que comparten sus fotos o sus contenidos íntimos saben que existe esta ley, saben que pueden, en caso dado de que les pase algo desagradable, inesperado y que viole la ley, hacer un seguimiento legal, ¿no? Y a la vez, si las personas que comparten, que piensan compartir ilegalmente este pack de alguna manera, saben que existe una ley y que pueden hasta terminar en la cárcel, probablemente se lo piensen 2 veces. Entonces, digamos que reglas así no hay, es un poco un albur, pero si existe la ley Olimpia hoy en día, pues hay que hacer uso de ellas y que se sepa que se puede pues tener desde multas hasta prisión. ¿Y qué hago yo si me están chantajeando? Aquí habría que seguir varios pasos, o sea, primero yo creo que sí sería buscar a una persona adulta de confianza, si hablamos de alguien joven, ¿no? No por ende solo menor de edad, o sea, alguien joven que no sabe qué hacer. Está bien que lo comparten con los amigues, ¿no? Pero también que de pronto busquen la asesoría de una persona mayor, los papás, una maestra, un maestro, que busquen en internet algunos grupos de apoyo. Hay organizaciones, hay grupos de mujeres que brindan apoyo y que podrían orientar. Y cuando ya tengan esta asesoría o acompañamiento de un adulto, sí sería cuestión de determinar el grado de daño, de peligro, de ofensa que hay y buscar a las instancias pertinentes, ¿no? O sea, jurídicas, legales, de la localidad en donde vivan, ver si aplica la ley Olimpia, porque por desgracia no está en todos los estados, casi, pero no en todos, y pues proceder. O sea, yo sí recomiendo en estos casos que si es un caso justo para eso, que sí apliquen la ley Olimpia y sí denuncien, ¿no? Entonces esos serían los pasos. Para ti, ¿qué reglas de oro debemos conocer para el autocuidado? Como bien dices, es muy interesante, Paula, porque por un lado, toda esa tecnología que tenemos hoy a mano y más, como comentas, relacionado con las cuarentenas debido a la pandemia por el COVID, todas estas herramientas tecnológicas nos pueden ayudar a tener una vida placentera, chida, ¿no? O sea, a ejercer este derecho al placer, pero a la vez también pues hay ciertas cosas que tenemos que cuidar y empezando por nosotros mismos, como dices, el autocuidado. Ahora, ¿qué es el autocuidado en lo sexual? Eso es también algo importante de definir. Yo creo que hay varios niveles, ¿no? Por un lado tenemos el autocuidado, o sea, más bien, si hablamos de un autocuidado integral, involucra el autocuidado de mis emociones. Entonces tenemos que ver
que las personas con las que estamos relacionándonos virtualmente, pues tengamos un poco de conocimiento de ellas, ¿no? De quiénes son, de qué esperan de nosotros y nosotros qué queremos darle a esas personas, sobre todo para que después no nos sintamos mal emocionalmente y tengamos dudas y angustias y miedos. Luego está el autocuidado físico, porque el que estemos en nuestras casas confinados y confinadas no quiere decir que nuestra salud sexual no esté activa. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que seguir yendo a realizarnos los estudios ginecológicos. Si los chicos tienen algún problema genital, deben de ir con un especialista. En fin, hay que cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Y también hay que darle alegría al cuerpo. O sea, también hay que saber que entre nuestros derechos sexuales está el derecho a la estimulación individual, al autoerotismo o la masturbación. Y que es nuestro derecho a practicarlo y que no es nada malo ni nada sucio. Entonces, todos estos elementos tienen que ver con el autocuidado. Y aparte tenemos, como decíamos, ya el cuidado de lo digital, de dónde dejamos nuestros datos, qué información compartimos, a quién aceptamos en nuestras redes sociales. Entonces yo creo que mis recomendaciones serían que tomen en cuenta todo esto es muy importante y que siempre que den un paso tecnológico, un paso digital, que piensen en algunas preguntas básicas. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿O por qué voy a hacer o estoy haciendo esto? ¿Con quién lo quiero compartir? ¿Y qué estoy dispuesto o dispuesta a aceptar de la situación, ¿no? Yo creo que aplica en todo, en la salud sexual, en el autoerotismo, en la práctica compartida. O sea, siempre preguntarse un poquito o tantito así sobre eso y ya después a darle alegría al cuerpo, a cuidar a nuestra salud, a explotar la tecnología, que en realidad tiene cosas increíbles, solo hay que saber cómo manejarlas para que no se nos salga de las manos las situaciones, ¿no? Verónica, pues muchas gracias por tu tiempo. Me parece que todo lo que mencionas aquí fue muy importante, sobre todo para los jóvenes, para que, como tú dices, tengan una sexualidad ética, para que puedan hacer un buen uso de la tecnología que tenemos hoy en día. Y pues te agradezco mucho este espacio. Al contrario, Paula, es un gusto, gracias por promover estos temas. Les recomiendo a todo el mundo que entren a las páginas de la Organización Mundial de la Salud Sexual, de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología y busquen sus derechos sexuales. Son 11 derechos sexuales y que los ejerzan. Mucha gente no sabe siquiera que existen. Entren a buscarlos, ejérzanlos y van a ver que se les van a solucionar muchas dudas que tienen en torno a estos temas de la sexualidad y sobre todo pues que lo integren a su vida y se la pasen bien y que tengan una vida sexual sana y feliz, ¿no? En bienestar. Así es que muchas gracias. Verónica, y por último me gustaría que le dieras un consejo a nuestros jóvenes pensando con todo el conocimiento que tienes hoy en día, ¿qué le dirías a tu yo en la preparatoria, por ejemplo? Claro, esa es una pregunta increíble. Yo creo que a mí misma me diría, si estuviera en la prepa, ¿no? O lo que me gustaría escuchar es primero que es mi derecho a ejercer la erótica, sentir placer y que no debo de sentirme mal por ello, que no debo de sentir que estoy haciendo algo incorrecto o sucio o pecaminoso o que me va a hacer daño, porque es un derecho humano y el placer es maravilloso y nos abre mil puertas. También me diría que debo de aprender totalmente a decir que no, a saber que un no es un no y que todo mundo debe respetarlo y que si quiero decir que sí, lo diga sin miedos y sin problemas, pero con conocimiento de por qué voy a decir que sí. Y también me gustaría decirme a mí misma que no me angustie, que este inicio erótico en toda vivencia humana a veces es complicado. Tiene por un lado mucha adrenalina y mucha emoción y mucha inseguridad y nervios, pero que es parte del proceso y que lo vivan o sea, me diría a mí misma, vívelo, disfrútalo y quiero que sepas que con el paso del tiempo todo se va a ir acomodando y si aprendes ahorita que estás en la prepa, que es tu derecho y que lo puedes ejercer súper bien y de manera consciente y de manera segura y de manera sana y de manera consensuada, cuando llegues a ser una adulta vas a tener una vida erótica plena, maravillosa y que te va a hacer sentirte todo el tiempo alegre y feliz, como lo soy ahora. Ese sería mi consejo. Que nos compartes, Verónica. Muchas gracias. Al contrario, un placer. La sexualidad es un derecho y se manifiesta de muchas maneras.
Como hemos visto en estos programas, ejercer una sexualidad libre conlleva responsabilidad, ética y, por supuesto, cuidado ante los riesgos. ¿Y ustedes qué hacen para cuidarse en las redes sociales? Cuéntenos sobre el tema. Nos gustaría saber su opinión, preguntas y puntos de vista. Enseguida, comunicación con Mundo y Cultura. No se vayan.